En este vídeo vamos a hablar de dos decisiones estratégicas que la empresa tiene que tomar al comenzar su actividad, como son la dimensión y la localización. Es decir, qué capacidad productiva queremos y podemos tener, es decir, bien en número de unidades producidas, bien en número de servicios prestados, y dónde vamos a localizar la empresa. Dónde se va a localizar la fábrica y dónde se van a localizar las oficinas o dónde se va a localizar el punto de venta. Cada empresa va a tomar distintas decisiones de dimensión y localización y van a depender de distintos factores. Como vemos en la imagen, tenemos 4 tipos distintos de localización. Por un lado tenemos un centro comercial, por otro lado tenemos el centro de una ciudad, tenemos un polígono industrial y tenemos un centro de negocios de una gran ciudad. El situarnos en una o en otra localización va a depender del tipo de empresa que tengamos y de una serie de factores que vamos a analizar en este vídeo. Hablamos que son decisiones estratégicas tanto la dimensión como la localización, porque son decisiones que se tienen que tomar pensando en el largo plazo. Es decir, una vez que se lleven a cabo, que decidamos qué dimensión vamos a tener y dónde nos vamos a situar, no es fácil modificarlas en el corto plazo, ya que, por ejemplo, cambiar la dimensión de la empresa va a requerir inversiones en maquinaria, inversiones en elementos de inmovilizado, y, por ejemplo, cambiar la localización de una empresa puede afectar a la relación que tengamos con nuestros clientes actuales. Vamos a comenzar hablando de la dimensión, entendiendo por dimensión la capacidad productiva de una empresa, es decir, el máximo nivel de producción que una empresa puede conseguir con unos recursos determinados y en una unidad de tiempo determinada. Por ejemplo, el máximo número de unidades que una empresa puede producir en un año. Hablamos de producción, pero también podemos hablar en una empresa de servicios como el número máximo de servicios que una empresa puede prestar con los recursos que dispone en un periodo de tiempo determinado. La dimensión o la capacidad productiva va a depender principalmente de 3 factores. En primer lugar, de los recursos disponibles. Tanto recursos físicos como recursos de capital, como recursos intangibles o como recursos humanos. Con esos recursos podremos alcanzar un máximo de producción, que efectivamente será la dimensión de la empresa, pero la empresa no tiene por qué producir al máximo, sino que se tiene que adaptar a la demanda esperada, es decir, ¿cuánto espera vender? Con los recursos que yo dispongo puedo producir tanto, pero ¿realmente voy a producir todo lo que puedo? ¿O la demanda que yo espero es menor y por lo tanto tengo que adaptar mi capacidad productiva a la demanda? Y en tercer lugar, la empresa se tiene que basar para diseñar o para elegir su capacidad productiva en los datos históricos si los tiene. Es decir, si es una empresa que ya está en funcionamiento, sabrá cuánto ha vendido en años anteriores y sabrá cuánto beneficio ha tenido. Por lo tanto, tendrá que adaptar su producción a las ventas de años anteriores y a la demanda esperada. ¿Puede una empresa cambiar su dimensión? Sí, puede cambiar su dimensión creciendo, bien tanto por crecimiento interno o por crecimiento externo, o puede cambiar su dimensión reduciendo el tamaño de la empresa, reduciendo la capacidad productiva de la empresa. Si una empresa ve que va perdiendo ventas y además que la demanda esperada es pequeña respecto a la capacidad productiva que tiene, pues tendrá que reducir los recursos disponibles, pues empezará despidiendo a trabajadores o empezará realizando ERTEs o bien venderá maquinaria o se cambiará de un local a un local más pequeño que tenga menores costes, etc. Por lo tanto, la dimensión compromete a la empresa en el largo plazo porque va a necesitar una serie de recursos, pero ello no implica que no se pueda modificar la dimensión. Pasamos a hablar de la localización de la empresa. La localización es el lugar donde vamos a situar la empresa. Por lo tanto, también es una decisión que nos va a afectar en el largo plazo. Vamos a distinguir entre empresas comerciales o de servicios y empresas industriales para analizar los factores determinantes para elegir una buena localización. Comenzamos con una empresa comercial o de servicios. En primer lugar, tendremos que tener en cuenta la proximidad a la demanda. Es decir,
queremos estar cerca de nuestros clientes. Por lo tanto, tenemos que localizar la tienda cercanos a un paso de clientes. Bien puede ser el centro de una ciudad o bien puede ser un centro comercial. En segundo lugar, tendremos que tener en cuenta la visibilidad del local. Es decir, si nuestro local va a estar visible a los clientes, si va a ser una zona de paso donde va a haber muchos clientes y van a ver nuestra empresa. En tercer lugar, el coste del local. Es decir, cuánto nos va a costar el local si decidimos comprarlo o cuánto va a ser la cuota de alquiler si decidimos alquilarlo, ya que los costes son determinantes para calcular los beneficios y habrá que tener en cuenta cuáles son los ingresos que estimamos para ver si podemos cubrir los costes y entre ellos el coste del local. Continuamos con el siguiente factor, que es la facilidad de comunicaciones y de acceso, es decir, que sea fácil llegar a nuestro local por parte de los clientes y que sea accesible. Por ejemplo, pues si tiene amplios lugares para poder aparcar o para poder acceder, es decir, tiene acceso para minusválidos, tiene ascensor, tiene escaleras mecánicas, etc. Podemos tener en cuenta si hay muchas y distintas actividades alrededor, es decir, si es una zona comercial. En un centro comercial hay muchas actividades comerciales distintas y el cliente va para poder o bien darse una vuelta y ver distintas tiendas o bien que haya tiendas cercanas a la nuestra puede hacer que el cliente vea la nuestra y entre. Y lo mismo con el centro de una ciudad comercial, con lo cual la complementariedad de actividades puede ser un factor a tener en cuenta. Y por último, en ciertas empresas de servicios, por ejemplo, pues empresas financieras o consultoras o empresas de seguros o empresas informáticas, es importante ver la mano de obra especializada que hay disponible, ya que es importante para poder tener trabajadores. Sin embargo, en una empresa industrial no es tan importante estar próximo a la demanda ni la visibilidad del local, pero sí se tienen que tener en cuenta otra serie de factores como pueden ser el coste del local, del terreno y de las instalaciones, ya que normalmente las empresas industriales tienen un gran tamaño, pues el coste del local es mucho más barato en zonas rurales que en zonas urbanas. También tenemos que tener en cuenta el nivel tecnológico y de infraestructuras, es decir, si en la zona donde nosotros pensamos situarnos tenemos buena cobertura de redes, por ejemplo, si nosotros pensamos luego tener una venta online o hoy en día es importante tener una buena cobertura de Internet o, por ejemplo, infraestructuras a nivel de autovías, a nivel de puertos, a nivel de comunicaciones. En relación al anterior, tenemos una facilidad de acceso a las materias primas y somos una empresa industrial que produce, pues estar cercanos a nuestros proveedores y cercanos pues a la red comercial, es decir, si nosotros exportamos, pues que estar cercanos pues a toda la red de exportación, es decir, por ejemplo a los puertos, ya que por ejemplo la mayoría del transporte o de las exportaciones se hacen con contenedores marítimos. Seguimos hablando de que estas empresas, pues muchas de ellas van a necesitar para producir pues mano de obra cualificada, pongamos el caso de ingeniería, de ingenieros industriales o de informáticos, por lo tanto pues tiene que estar cercano a lugares donde podamos encontrar esa mano de obra cualificada. Y por último es importante tener en cuenta la legislación de la zona y las ayudas, bien subvenciones, bien ayudas fiscales que se puedan encontrar. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar hay ciertas empresas que no se pueden situar en núcleos urbanos, pues debido a la contaminación o debido al ruido o debido a otra serie de factores, por ejemplo las incineradoras o empresas que contaminen mucho, y luego hay determinadas zonas que tienen una legislación más favorable y hay ayudas fiscales si las empresas se localizan en esa región porque quieren dinamizar la economía y generar empleo, y pues que una empresa grande se localice en tu zona o en tu región pues va a generar una gran cantidad de puestos directos y de puestos indirectos y va a traer riqueza a la zona. Con esto hemos visto las dos decisiones estratégicas que tiene que tener en cuenta una empresa cuando se va a constituir, que es la dimensión o la capacidad productiva de una empresa y dónde se va a situar. Esta es una pregunta que suele caer en la PBAU de Andalucía. Principalmente caen los factores de localización de una empresa, que es la segunda parte, pero alguna vez ha caído los factores de localización y dimensión de la empresa. Por lo tanto, hay que conocer ambos. Siendo capaces de explicar qué es la dimensión y qué es la localización y explicar varios de los factores de una empresa. También alguna vez han preguntado factores de localización de una empresa comercial o de una microempresa comercial.
¿De acuerdo? Entonces sería la primera parte de los factores de localización de una empresa comercial o de servicios.